El hijo del magnate se hundía. 3 metros de profundidad, labios amoratados y ojos cerrados. La familia entera, petrificada, presa del pánico alrededor de la alberca. Y entonces, ella saltó. La muchacha de servicio nueva, aquella que apenas conocía la casa, que había empezado a trabajar allí hacía solo 5 días. Guadalupe Mendoza. Lupita ni siquiera lo pensó. Su cuerpo, simplemente, sabía qué hacer. Se zambulló vestida, con zapatos y todo. Descendió hasta el fondo con una precisión asombrosa. Agarró al niño exactamente por los puntos correctos. Lo trajo a la superficie con movimientos que parecían una coreografía ensayada durante años, al borde de la alberca, mientras todos aún procesaban el shock. Sus manos ya estaban haciendo compresiones en el pecho del pequeño. 30 compresiones, 2 insuflaciones. La técnica perfecta de reanimación cardiopulmonar. El niño tosió agua, abrió los ojos, y ella se derrumbó llorando sobre el cuerpo mojado del niño, gritando un nombre que hizo que el mundo entero se detuviera. «Mateo, Mateo, no me dejes de nuevo». Ricardo Santoro, el padre magnate, se puso blanco como el mármol, porque aquello simplemente no tenía sentido. Su asistente del hogar nueva estaba abrazando a su hijo como si fuera suyo, llorando como una madre que casi pierde a su hijo, temblando de una manera que no era solo por el susto, era algo más. «¿Cómo tú?» Ricardo apenas podía articular palabra. «¿Cómo sabías hacer eso?» Guadalupe miró sus propias manos, manos que acababan de ejecutar un rescate perfecto, manos que ella no reconocía. «No lo sé». Su voz salió rota, un susurro apenas audible. «Yo nunca aprendí eso. Yo solo, mi cuerpo solo», recordó. Hace 200 años, un hombre se ahogó salvando a un niño. Hoy, sus cuerpos recordaron antes de que sus mentes pudieran entender. Esta es la historia de 3 almas que prometieron encontrarse en cada vida y de cómo una alberca reveló secretos que el tiempo intentó borrar. Si alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de encontrar, o si alguna vez has protegido a una persona por un instinto que no sabes explicar, deja un comentario ahora mismo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos te hará repensar todo lo que crees saber sobre el destino, y activa las notificaciones. Esta historia tiene un giro inesperado en el minuto 35 que no te puedes perder. Déjame explicarte quiénes son estas personas, porque lo imposible de lo que acabas de ver no es solo el salvamento, es quién salvó a quién. Ricardo Santoro, 38 años, dueño de una de las constructoras más importantes de Argentina, mansión de 1.200 metros cuadrados en Recoleta, el barrio más exclusivo de Buenos Aires, 6 autos en la cochera, un equipo de 12 empleados solo para mantener la casa impecable, viudo hace 2 años, después de que su esposa muriera en un trágico accidente de coche. Desde entonces, protector obsesivo de su único hijo, Mateo Santoro, 6 años, un niño callado, tímido, profundamente traumatizado por la muerte de su madre. Iba a terapia 3 veces por semana. Tenía miedo al agua, pero se sentía extrañamente atraído por la alberca. Los psicólogos decían que era un confrontamiento inconsciente con el miedo. Ricardo mantenía la alberca cubierta casi todo el tiempo, un blindaje contra el destino. Y luego estaba ella, Guadalupe Lupita Mendoza, 29 años, asistente del hogar. Vivía en un cuarto de alquiler en La Boca, al otro lado de la ciudad. Madre soltera de un bebé de 6 meses, tomaba 2 autobuses para llegar a la mansión de los Santoro. Dormía 4 horas por noche. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, para mandar dinero a su madre enferma en el interior del país, sacrificando su propio bienestar por el de los suyos. La distancia entre estos 2 mundos era del tamaño de Buenos Aires, una brecha abismal.
Pero lo que ellos no sabían es que hace 200 años, en 1820, esos mismos mundos ya se habían encontrado, solo que en la dirección inversa. Fue un martes, 15 de octubre, 2:43 de la tarde. El destino marcaba la hora. Guadalupe estaba en el segundo piso, cambiando las sábanas del cuarto de huéspedes. Era su quinto día de trabajo. Apenas conocía la casa. Todavía se confundía sobre dónde estaban las cosas. Aún pedía permiso para entrar en las habitaciones. Un mar de formalidades separándola de la opulencia que la rodeaba. Allí abajo, en la zona de la alberca, Ricardo había destrabado la cubierta automática porque unos ingenieros vendrían a hacer una inspección en el sistema de filtración. Mateo estaba jugando en la sala de estar contigua, con la gobernanta Beatriz vigilando, teóricamente. Pero Beatriz atendió el teléfono. Fue hasta la cocina a buscar un bolígrafo para anotar un recado. 2 minutos. Solo eso. Un parpadeo del destino. Mateo vio la alberca abierta por la ventana. Aquel azul brillante, hipnótico. Había algo en aquella agua que lo llamaba, algo que él no entendía, un magnetismo inexplicable. Salió por la puerta de vidrio, caminó hasta el borde, se inclinó para mirar su reflejo, y entonces cayó. El cuerpo pequeño se hundió, rápido. La agua estaba helada. Intentó gritar, pero solo tragó agua. Los brazos batieron desesperadamente, y entonces se detuvieron. La quietud que anuncia la tragedia. Fue Guadalupe, allá en el segundo piso. Quien lo oyó no fue un sonido, fue una cosa extraña, un apretón en el pecho, una certeza súbita y aterrorizante de que algo estaba mal, muy mal, catastróficamente mal, una premonición que helaba la sangre. Soltó las sábanas y corrió. Ni siquiera sabía para dónde, solo corrió desesperadamente, bajó la escalera tropezando, atravesó el pasillo, salió por la puerta de vidrio y vio un cuerpo pequeño en el fondo de la alberca, inmóvil, hundiéndose. Guadalupe no pensó, no hesitó, no gritó por ayuda. Su instinto era más fuerte que la razón. Ella saltó, 3 metros de profundidad. Ella descendió en línea recta, brazos extendidos, como una buceadora profesional. Una fuerza invisible la guiaba. Tomó al niño por debajo de las axilas, exactamente como los manuales de rescate enseñan. Se impulsó desde el fondo con las piernas, trayendo el cuerpo de Mateo contra su pecho. Un abrazo desesperado en medio del abismo. Subió, llegó a la orilla, alzó al niño fuera con una fuerza que ella no debería haber tenido, desafiando la lógica, y entonces, en la orilla de la alberca, aún empapada, sus dedos ya estaban en el cuello del niño buscando el pulso. Su mano ya estaba en la frente de él, abriendo la vía aérea. Su cuerpo ya estaba posicionado para el ángulo correcto de la RCP. Una precisión asombrosa. 30 compresiones torácicas. 2 insuflaciones boca a boca. 30 compresiones. 2 insuflaciones. La vida pendiendo de un hilo. Ricardo llegó corriendo, gritando, desesperado. Beatriz llegó justo atrás, presa del pánico. 2 guardias de seguridad aparecieron, todos paralizados, asistiendo a esa muchacha de servicio ejecutar un salvamento perfecto, una escena irreal. Mateo tosió, vomitó agua, abrió los ojos, la luz volvía a brillar, y Guadalupe se derrumbó sobre él, llorando, gritando aquel nombre, abrazando a aquel niño como si fuera suyo. Un lazo invisible e irrompible los unía. Después de que la ambulancia llegó, después de que los paramédicos confirmaron que Mateo estaba estable, fuera de peligro, después de que todos se calmaron un poco, Ricardo jaló a Guadalupe a un rincón de la sala. ¿Eres nadadora?, le preguntó. ¿Salvavidas? ¿Paramédica? No, señor. Guadalupe estaba temblando. Yo
Yo nunca he hecho ningún curso de nada de eso. Entonces, ¿cómo sabías hacer aquello? Ella miró sus propias manos, manos que acababan de salvar una vida, manos que se movieron solas, con una sabiduría ancestral. No lo sé, Señor, se lo juro, yo solo le vi en el fondo y mi cuerpo se movió, como si ya lo supiera. La respuesta la dejaba tan perpleja como a él. Ricardo iba a preguntar algo más, pero entonces vio el rostro de Guadalupe y se quedó helado, porque ella estaba mirando a la alberca con una expresión que no era de susto, era de terror, terror antiguo, terror profundo. Una sombra del pasado la invadía. ¿Estás bien?, le preguntó. La preocupación se reflejaba en su rostro. Guadalupe tragó saliva. Yo ya he visto esto antes. El eco de un recuerdo la atormentaba. ¿Cómo que así? Esa escena, esa sensación, un niño ahogándose, yo saltando. Lupita sacudió la cabeza, confundida. Pero esto es una locura. Yo nunca he pasado por esto antes. ¿Cómo puedo recordar? Mateo no respondió, porque él también estaba sintiendo algo extraño. Cuando vio a Lupita sosteniendo a Matías, mojada, llorando, abrazando al niño, él tuvo un flash de memoria que no era suya. Una mujer llorando, sosteniendo a un niño, pero no era en una alberca, era en un río de aguas turbias, y había un cuerpo en el suelo junto a ella, un hombre, ahogado. Él parpadeó y la imagen desapareció. Señor, Lupita lo estaba mirando. Está pálido. Estoy bien. Mateo mintió. ¿Tú podrías quedarte con Matías hoy? ¿Hasta que se duerma? Parece tranquilo contigo. Era verdad. Matías, que era tímido con todo el mundo, que no dejaba que nadie lo tocara después de que su madre muriera, estaba agarrado de la mano de Lupita, mirándola como si la conociera desde hace 1000 años. Claro, señor. Lupita se arrodilló frente al niño. Hola, Matías. Todo está bien ahora. ¿Estás seguro? Matías no soltó su mano. Te conozco, dijo en voz baja. Lupita sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo que me conoces, mi niño? Te conozco. Del sueño. Siempre me salvas en el sueño. Mateo sintió un frío en la espina dorsal. Lupita sintió que el mundo daba vueltas. En las 2 semanas siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, Matías no quería que Lupita se alejara. Lloraba cuando ella se iba al final del día, pedía que se quedara. Mateo, preocupado por el estado psicológico de su hijo, le ofreció a Lupita un cuarto en la casa. Salario doble. Ella aceptó. Necesitaba el dinero y extrañamente tampoco conseguía alejarse del niño. Segundo, Lupita comenzó a tener sueños. No eran sueños, eran memorias. Ella veía un río, una ciudad antigua, casas coloniales, calles empedradas, y un hombre con uniforme de soldado, un hombre con el rostro de Mateo. Ella despertaba sudando, llorando, gritando un nombre: Ricardo, Ricardo, vuelve. Pero el Ricardo que ella conocía era el patrón. Apenas hablaba con él. ¿Cómo podía estar soñando con él? Tercero, Mateo también estaba teniendo sueños. Él veía una mujer, cabellos largos, vestido blanco, llorando en la orilla de un río, sosteniendo a un niño mojado, y a su lado un cuerpo, él mismo. Ahogado, él despertaba sin aire, como si estuviera debajo del agua. Cuarto, Matías comenzó a dibujar. Dibujos extraños para un niño de 6 años. Él dibujaba un río, un puente, soldados y 3 personas, una mujer, un hombre y un niño. Él escribía debajo con su letra temblorosa: mi familia antes. La psicóloga de Matías llamó a Mateo, preocupada. Señor Santoro, su hijo está hablando de una vida anterior. Esto es común en niños después de un trauma, pero los detalles que él da son muy específicos.
Él habla de Buenos Aires en 1820, de una guerra, de un ahogamiento en el río. Yo creo que usted debería considerar que Mateo estaba impaciente. Terapia de regresión, para que él procese esas imágenes. Mateo colgó el teléfono. Aquello era absurdo. Vida anterior, reencarnación. Él era un hombre de negocios. Él no creía en esas cosas. Pero entonces él miró su propio pecho en el espejo y vio la marca. Mateo siempre tuvo aquella marca de nacimiento. Desde que nació, era una mancha oscura del lado izquierdo del pecho, bien encima del pulmón, con un formato extraño. Los médicos dijeron que era melanosis dérmica benigna. Nada grave. Pero Mateo nunca había reparado bien en el formato. Hasta aquella mañana, él estaba cambiándose después del baño cuando paró frente al espejo y realmente miró la marca. Por primera vez en 38 años, él realmente vio, parecía agua, como ondas, como agua escurriendo o como pulmones llenos de agua. Él sintió un escalofrío y entonces recordó una cosa. En el día del accidente, cuando los paramédicos estaban examinando a Matías, uno de ellos había levantado la camisa de Lupita para chequear si ella estaba herida de la caída en la alberca. Mateo había visto, de reojo, que ella tenía una marca en el pecho también, del lado izquierdo, oscura. Sería, él bajó las escaleras. Lupita estaba en la cocina preparando el desayuno de Matías. Lupita, él llamó. ¿Puedes venir aquí un segundo? Ella vino limpiándose las manos en el mandil. Sí, señor. Mateo dudó. Aquello iba a sonar completamente loco. ¿Tú tienes una marca de nacimiento? Lupita frunció el ceño. Sí, tengo. En el pecho. ¿Por qué? ¿Te importaría mostrarme? Lupita se puso roja. Señor, no es nada inapropiado. Mateo estaba hablando demasiado rápido. Es que yo tengo una marca también, y yo pensé que, olvida, fue una idiotez. No, Lupita lo estaba mirando de un modo extraño. No fue una idiotez. Yo también he estado pensando en cosas extrañas. Ella abrió los 2 primeros botones de la blusa. Apartó el tejido solo lo suficiente para mostrar la piel del lado izquierdo del pecho. Allí estaba la marca, oscura, del tamaño de una moneda, exactamente en el mismo lugar que la de Mateo, exactamente con el mismo formato. Agua, ondas, pulmones ahogados. Mateo sintió que las piernas flaqueaban. Él jaló su propia camisa, mostrando su marca. Lupita abrió los ojos desmesuradamente. Esto es... Ella no consiguió terminar la frase. Imposible, Mateo completó. Esto es imposible, pero estaba allí. Las 2 marcas, idénticas, en el mismo lugar, como si hubieran sido quemadas en las 2 personas por la misma cosa, como si fueran cicatrices de algo que sucedió hace mucho tiempo, de un ahogamiento. Si se te puso la piel de gallina ahora, deja un comentario diciendo, yo creo, porque lo que viene a continuación va a quedar aún más inexplicable. Y comparte este video con alguien que necesita oír que algunas conexiones no pueden ser explicadas por la lógica. Fue Matías quien juntó las piezas. 3 días después del descubrimiento de las marcas, él estaba dibujando de nuevo en la sala. Lupita estaba al lado, doblando ropas. Mateo estaba trabajando en el computador portátil en la misma sala, pero no conseguía concentrarse. Él se quedaba mirando a Lupita, a Matías, a los 2 juntos. Tenía algo errado. No era errado. Era extraño. Era familiar demasiado, como si ellos 3 ya hubieran estado en aquella misma configuración antes, como una familia. ¡Listo!, Matías dijo levantando el dibujo. Terminé. Era un dibujo más elaborado que los otros. Él había dibujado un río, una orilla y 3 personas. Una mujer de vestido largo, arrodillada, llorando, un niño mojado,
siendo sostenido por ella, y un hombre acostado en el suelo, inmóvil, con agua saliendo de la boca. ¿Quiénes son estas personas, Matías? Mateo preguntó, intentando mantener la voz calma. Somos nosotros. Matías respondió, como si fuera obvio. Tú, yo y Lupita. Pero, ¿cuándo sucedió esto? Antes. Matías apuntó al hombre en el suelo. Tú moriste aquí. Tú me salvaste. Pero tú moriste. Y Guadalupe quedó muy triste. Ella prometió que te iba a encontrar de nuevo. Ricardo sintió que la habitación daba vueltas. Guadalupe soltó la ropa. Sus manos estaban temblando. Mateo se arrodilló frente a él. ¿Cómo sabes eso? Yo recuerdo. Mateo habló con la simplicidad asombrosa de los niños. Por la noche, sueño y recuerdo. Tú eras mi mamá antes. Y papá era Ricardo. Pero no era papá, era otro Ricardo. Él era tu amigo. Y él se aventó al río para salvarme cuando me caí. ¿Y qué pasó después? Ricardo preguntó. Su voz estaba ronca. Él no pudo salir. El agua estaba muy fuerte. Se ahogó. Tú lo sacaste del agua. Mateo miró a Guadalupe. Pero él ya estaba muerto. Tú lloraste mucho. Dijiste que ibas a encontrarlo en todas las vidas, que ibas a protegernos. Siempre. Silencio. Guadalupe estaba llorando. Ella ni siquiera sabía por qué, pero las palabras de Mateo habían abierto algo dentro de ella, como una puerta que estaba cerrada con llave desde hacía 200 años, y de repente ella recordó. No fue un flash, fue una avalancha, un río, aguas marrones y agitadas, un ataque, tiros, ella corriendo con un niño en los brazos, un hombre de uniforme gritando, «Isabella, corre!», el niño cayendo al agua, el hombre saltando detrás, la corriente arrastrando a los dos, ella saltando también, consiguiendo agarrar al niño, viendo al hombre hundirse, tirándolo hacia la orilla. Demasiado tarde, él ya estaba muerto, los ojos abiertos, la boca llena de agua, ella gritando, prometiendo, voy a encontrarte en cada vida, lo juro. Guadalupe se desmayó. Hagamos una pausa por un segundo, porque necesitas entender lo que acaba de suceder. 3 personas, un magnate, una asistente del hogar y un niño. 3 personas que, en la lógica del mundo, no deberían tener conexión alguna más allá del contrato de trabajo, pero la tienen. 1. Un salvamento imposible, con técnicas que nunca fueron aprendidas. 2. Marcas de nacimiento idénticas, en el mismo lugar, con la misma forma. Marcas que parecen cicatrices de ahogamiento. 3. Sueños compartidos sobre un río, una muerte, una promesa. 4. Un niño que dibuja recuerdos de una vida que él no debería conocer. ¿Coincidencia? Tal vez, o tal vez, algunas promesas sean demasiado fuertes para ser borradas por el tiempo. Tal vez, algunas almas realmente se encuentren de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, aquella alberca no fue el primer ahogamiento que estas 3 almas presenciaron juntas. Guadalupe despertó en el sofá de la sala. Ricardo estaba al lado, sosteniendo un vaso de agua. Mateo estaba sentado en el suelo, dibujando en silencio. «Te desmayaste», dijo Ricardo. «Hace 10 minutos». Guadalupe se sentó despacio. La cabeza le latía, pero no era dolor físico. Era como si alguien hubiera abierto un archivo dentro de su cerebro que estaba cerrado con llave hacía siglos. «Recordé», ella susurró. «Vi todo». «¿Qué viste?» «Un río, Buenos Aires, pero antigua, colonial. Había soldados, tiros. Yo estaba corriendo con un niño en los brazos y había un hombre». Ella miró a Ricardo. «Eras tú, pero tenías un uniforme, de guardia o soldado». Ricardo sintió que el aire se iba de sus pulmones. ¿Y qué pasó? El niño cayó al río durante un ataque. Tú saltaste para salvarlo, pero la corriente, te ahogaste.
Yo conseguí salvar al niño, pero tú ya estabas muerto cuando te traje a la orilla. Silencio pesado en la sala. Mateo paró de dibujar y miró a los dos. Fue en 1820. Él dijo, yo era pequeño, 3 años. Mi nombre era Mateo también. Tu nombre era Isabela. Él apuntó a Guadalupe. Y tú, apuntó al padre. Eras Ricardo también, Ricardo Santoro, guardia personal de la familia de ella. Ricardo pasó la mano por su rostro. Aquello era locura. Pero ¿cómo 3 personas podrían tener la misma alucinación? ¿Cómo un niño de 6 años sabía detalles históricos de 1820? Esto no tiene sentido, él dijo, pero su voz estaba débil. La reencarnación no existe. No hay forma de... Entonces, ¿cómo explicas las marcas? Guadalupe preguntó. ¿Explicas que yo sepa técnicas de salvamento que nunca aprendí? ¿Explicas que tu hijo dibuje escenas de una época que él nunca estudió? Ricardo no tenía respuesta. Guadalupe se levantó, fue hasta la ventana, miró hacia la alberca allá afuera y tuvo un pensamiento que la hizo temblar. Si esto es verdad, ella dijo despacio, si realmente vivimos antes, entonces tú moriste por mi causa. Tú moriste salvando a mi hijo y yo prometí encontrarte de nuevo. Ella se giró para mirar a Ricardo. Y 200 años después, yo salté en una alberca para salvar a ese mismo hijo, porque mi cuerpo recordó la promesa antes de que mi mente entendiera. Ricardo sintió algo romperse dentro de él, una resistencia, un muro de escepticismo que él había construido toda su vida. Porque ella tenía razón, no había otra explicación. Necesito saber si esto es real, Ricardo dijo. Necesito estar seguro. ¿Cómo hacemos eso? Guadalupe preguntó. Investigación, registros históricos. Si esto realmente sucedió en 1820, tiene que haber documentos, certificados de defunción, registros de ataques militares. Ricardo ya estaba agarrando el teléfono. Conozco a un historiador, especialista en Buenos Aires colonial. Si alguien puede confirmar o desmentir esto, es él. Y si él confirma, Guadalupe estaba con miedo de la respuesta. Entonces, aceptaremos lo imposible. Doctor Ramiro Ortega, 62 años, profesor jubilado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia militar argentina del siglo XIX, autor de 3 libros sobre las guerras de independencia. Ricardo lo llamó a la mansión al día siguiente. Señor Santoro, doctor Ortega entró en la biblioteca con una carpeta llena de papeles. Me pidió que investigara nombres específicos en registros de 1820. Ricardo Santoro, Isabela de Morales, Mateo de Morales. ¿Y encontró algo? Ricardo estaba tenso. El historiador abrió la carpeta, sacó 3 documentos antiguos, fotocopias de archivos del Archivo General de la Nación. Encontré, él colocó el primer documento en la mesa. Certificado de defunción, Ricardo Santoro, 26 años. Profesión, soldado de la Guardia Municipal. Fecha de muerte, 15 de marzo de 1820. Causa, ahogamiento en el Río de la Plata durante enfrentamiento con fuerzas realistas. Guadalupe, que estaba de pie detrás de Ricardo, puso la mano en su boca. Doctor Ortega continuó. Colocó el segundo documento. Registro de testigo. Isabela de Morales, esposa de comerciante. Relató que el soldado Ricardo Santoro se ahogó intentando rescatar a su hijo Mateo, de 3 años, que había caído al río durante el ataque. Ella consiguió rescatar al niño, pero el soldado murió en el lugar. El mundo paró. Ricardo agarró el documento con manos temblorosas. Las palabras estaban allí, negro sobre blanco, en papel de 200 años atrás. Sus nombres, la misma historia, exactamente como ellos habían recordado. Esto no puede ser real. Ricardo susurró, hay más. Doctor Ortega colocó el tercer documento. Diario personal de Isabela de Morales,
guardado en el archivo de la familia Morales, una entrada del 16 de marzo de 1820, un día después de la muerte. Él leyó en voz alta. Ricardo se fue. Se lanzó al río para salvar a Mateo sin dudarlo. Yo logré traer a Mateo de vuelta, pero Ricardo lo encontré en la orilla, ya sin vida. Murió en mis brazos. Hice una promesa frente a su cuerpo. Te encontraré de nuevo, en cada vida que venga, y voy a proteger a este niño, siempre, hasta el fin de los tiempos. Silencio absoluto en la biblioteca. Guadalupe estaba llorando, no de tristeza, de reconocimiento, porque aquellas palabras habían salido de su boca 200 años atrás. Ricardo no conseguía hablar, porque aquello era científicamente imposible, pero estaba documentado, probado, real. ¿Cómo es posible esto?, le preguntó finalmente al historiador. El doctor Ortega juntó los papeles. Señor Santoro, yo soy historiador. Yo lidio con hechos. Y los hechos dicen que esas 3 personas existieron en 1820 y que murieron exactamente como ustedes describieron. Hizo una pausa. Pero si usted me está preguntando cómo esas mismas 3 personas están vivas de nuevo ahora, 200 años después, con los mismos nombres, no tengo respuesta científica para eso. ¿Pero usted cree en la reencarnación?, preguntó Guadalupe. El historiador la miró, después a Ricardo, después a Mateo, que había entrado en la biblioteca y estaba escuchando todo. Yo creo en evidencias, dijo, y las evidencias sugieren que algo más allá de nuestra comprensión está sucediendo aquí. Deja un comentario ahora. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿O piensa que esto tiene alguna explicación científica que aún no conocemos? Porque en los próximos minutos, ellos van a hacer un experimento que va a revelar detalles que ningún documento histórico podría haber registrado. 3 días después de la confirmación histórica, Ricardo tuvo una idea. Si tú realmente viviste antes, le dijo a Guadalupe, si eras esa Isabella, deberías saber más cosas, cosas que no están en ningún documento. ¿Cómo qué? Detalles, dónde vivían, cómo era la casa, nombres de personas, lugares específicos de la Boca en 1820. Guadalupe vaciló. Yo no sé si consigo recordar esas cosas. Intenta. Ella cerró los ojos, respiró hondo y dejó que los recuerdos vinieran. Había una casa, comenzó, grande, colonial, en la calle Garibaldi, número 78, 2 pisos, puerta de madera pesada con aldaba de bronce, en forma de león. Ricardo estaba anotando todo. Continúa. El patio interno tenía una fuente, con peces, carpas doradas, y tenía un árbol, un palo borracho. Mi marido, no, el marido de Isabella, se llamaba, frunció el ceño, concentrándose. Fernando de Morales, comerciante de cueros y lanas. Dame más detalles. La cocina quedaba al fondo, tenía fogón a leña y una muchacha de servicio llamada Carmen. Ella hacía empanadas que Mateo amaba y tenía un perro, pequeño, marrón y blanco. El nombre era Capitán. Ella abrió los ojos. No sé si esto ayuda. Puede ser solo imaginación. Vamos a descubrirlo. Ricardo ya estaba llamando al doctor Ortega de nuevo. 2 horas después, el historiador llamó de vuelta. Señor Santoro. Su voz estaba temblando. Verifiqué. Calle Garibaldi 78. Había de hecho una propiedad registrada a nombre de Fernando de Morales en 1820. Comerciante de cueros y lanas. Casado con Isabella, un hijo, Mateo, y los otros detalles. Yo encontré un inventario de la propiedad, hecho tras la muerte de Fernando en 1823. Lista los contenidos de la casa. Tiene una descripción de la puerta principal, madera de cedro, aldaba de bronce en forma de cabeza de león, y tiene registro de una fuente en el patio, descrita como teniendo peces ornamentales
Ricardo casi soltó el teléfono. No hay manera de que ella sepa eso, continuó el doctor Ortega. Esos documentos nunca fueron digitalizados. Están en archivos físicos, trancados. Solo conseguí acceder porque tengo autorización especial. Cómo ella describió detalles que solo existen en papeles que nadie lee hace 100 años. Ricardo no tenía respuesta, porque no tenía explicación racional. Guadalupe sabía porque ella había estado allí. Ella había vivido en aquella casa 200 años atrás. Aquella noche, Ricardo no consiguió dormir. Se quedó andando por la mansión, pensando, procesando lo imposible. Y entonces recordó algo. La mansión donde él vivía ahora había sido construida sobre un terreno antiguo. El abogado había mencionado en la compra que había sido una propiedad colonial, derrumbada y reconstruida en los años 1950. Pero en el subsuelo había una bóveda antigua, de piedra, construida en la época colonial. Ricardo nunca la había abierto. No sabía ni si funcionaba. Él bajó al subsuelo a las 3 de la mañana. Encontró la bóveda detrás de unas cajas. La puerta de hierro estaba oxidada, pero no estaba trancada. Él abrió. Dentro había cajas de madera, viejas, cubiertas de polvo. Ricardo abrió la primera. Dentro había papeles amarillentos, cartas, documentos y una cosa que hizo que su corazón se detuviera. Un collar de plata con un medallón. Él abrió el medallón. Dentro había 2 retratos minúsculos, pintados a mano, un hombre de uniforme militar y una mujer de vestido blanco. En el verso del medallón, una inscripción en español antiguo. Para Ricardo, que dio su vida por nosotros. Te encontraré en cada existencia, Isabela. Ricardo sintió que el mundo giraba. Subió corriendo. Golpeó la puerta del cuarto de Guadalupe. Ella abrió, asustada. ¿Qué pasó? Encontré esto. Ricardo mostró el collar. Guadalupe miró y se desplomó en el suelo, llorando. Yo me acuerdo de ese collar. Lo mandé a hacer. Después que él murió, yo coloqué el retrato de él y el mío y escribí la promesa. Ella tomó el medallón con manos temblorosas. ¿Cómo este collar está aquí? ¿En tu casa? Ricardo respiró hondo. Porque esta mansión fue construida sobre el terreno de la antigua propiedad Morales, calle Garibaldi 78. Chequé los documentos del inmueble. Este terreno era suyo. Era de Isabela, hace 200 años. Guadalupe miró alrededor, hacia las paredes, hacia el suelo. Yo viví aquí, susurró. Esa era mi casa y ahora yo volví, como asistente del hogar, para salvar al mismo hijo y reencontrar al mismo hombre. Ricardo se sentó al lado de ella en el suelo del pasillo. Guadalupe, no sé qué vamos a hacer con esto. Lo aceptamos. Ella lo miró. Realmente lo miró. Por primera vez desde que se conocieron, sin la barrera de patrón y empleada, aceptamos que algunas cosas no tienen explicación lógica, que algunas promesas son demasiado fuertes para ser quebradas, ni por la muerte, ni por el tiempo. Ricardo tomó su mano y sintió, por primera vez en 200 años, que estaba completo. A la mañana siguiente, Mateo entró en el cuarto de Ricardo sin tocar. «Papá, ¿te acuerdas ahora?» Ricardo estaba acostado. Sosteniendo el collar antiguo, él miró a su hijo. «¿Recordar qué? De cuando me salvaste en el río. Yo he visto imágenes, en sueños, pero no sé si son recuerdos reales o solo sugestión». Mateo se subió a la cama. Se sentó al lado de Ricardo, su padre. «Te aventaste sin pensarlo. El agua estaba helada. Me agarraste e intentaste nadar de regreso, pero la corriente era demasiado fuerte. Me empujaste hacia la orilla. Me salvé, pero a ti te arrastró». Ricardo sintió las lágrimas asomarse. «Guadalupe te sacó del agua, intentó despertarte, pero ya te habías ido». Mateo le tomó la mano a su padre.
Ella prometió que te iba a encontrar y te encontró. Ella siempre me ha protegido, en todas las vidas. ¿Cómo recuerdas todo eso?, preguntó Ricardo. No lo sé. Simplemente recuerdo, cuando era más chico, pensaba que era un sueño, pero ahora sé que no lo es. Mateo miró hacia el collar. Y sé otra cosa. ¿Qué? Que somos una familia. De verdad. No importa el tiempo que haya pasado. Guadalupe no es solo la asistente del hogar. Ella siempre ha sido mi madre. Y tú siempre fuiste el Ricardo que la amaba. Ricardo contuvo la respiración. Nunca dije que la amaba. En aquella vida, lo sé. Mateo sonrió, pero ella lo sabía. Y esta vez, puedes decirlo. Ricardo tomó una decisión. Si todo esto era real, y todas las evidencias decían que lo era, entonces no iba a desperdiciar esta segunda oportunidad. Llamó a Guadalupe al jardín esa misma tarde. He estado pensando, comenzó Ricardo, sobre todo lo que hemos descubierto, sobre 1820, sobre la promesa. Yo también, respondió Guadalupe, y entiendo si quieres que me vaya. Esto es muy extraño, muy perturbador para procesar. No, Ricardo le tomó la mano. Lo opuesto, quiero que te quedes. No como asistente del hogar, como familia. Guadalupe abrió los ojos de par en par. Ricardo, sé que parece una locura, sé que apenas nos conocemos en esta vida, pero Guadalupe, nuestras almas se conocen desde hace siglos, y desperdicié una vida entera sin decirte lo que sentía. No voy a desperdiciar esta. ¿Qué estás diciendo? Que quiero intentarlo, despacio, de la manera correcta, pero quiero conocerte, a la Isabela que fuiste, a la Guadalupe que eres, y quiero que Mateo tenga la madre que él recuerda, que él siempre sintió que eras tú. Guadalupe estaba llorando. Pero ¿y si estamos locos? ¿Y si todo esto es solo coincidencia maldita? Entonces estamos locos juntos. Ricardo sonrió. Pero no creo que lo estemos. Creo que esto es real y creo que merece una oportunidad. Guadalupe miró hacia la mansión, hacia Mateo que estaba en la ventana saludando, y sintió finalmente que estaba en casa. Hay una cosa que necesito hacer primero, dijo Ricardo, para estar seguro por completo, para no tener ninguna duda. ¿Qué? Regresión hipnótica, los dos juntos. Si nuestros recuerdos coinciden en detalles que ninguno de nosotros podría saber, entonces no habrá más duda. ¿Cuándo? Mañana. Ya hice una cita con una terapeuta especializada, doctora Martina Salazar, 46 años. Psicoterapeuta especializada en terapia de regresión, 20 años de experiencia. Consultorio discreto en el barrio de Recoleta. Ricardo y Guadalupe llegaron juntos a la mañana siguiente. ¿Entienden cómo funciona esto?, preguntó la doctora Salazar sentándose frente a ellos. La hipnosis no es magia, no es control mental, es solo un estado de conciencia alterado, donde recuerdos profundos pueden salir a la superficie. ¿Recuerdos de esta vida?, preguntó Ricardo. Normalmente sí, pero hay casos raros donde personas acceden a recuerdos que no parecen ser de esta encarnación actual. Hizo una pausa. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Yo no creía, dijo Guadalupe, hasta hace 3 semanas. La doctora Salazar asintió. Lo que ustedes me están pidiendo es una regresión simultánea. 2 personas, al mismo tiempo, accediendo al mismo recuerdo. Es extremadamente raro. Yo solo he presenciado esto una vez, en 20 años de carrera. ¿Usted cree que es posible?, preguntó Ricardo. Si ustedes realmente comparten una conexión profunda, un recuerdo traumático que marcó ambas almas, entonces, sí, es posible. Preparó la sala. 2 sillones reclinables, lado a lado, luces bajas, música suave de fondo. Voy a guiarlos a los 2 juntos, explicó. Voy a llevarlos a un estado de relajación profundo.
Y entonces voy a pedirles que vuelvan a un momento específico, el día del ahogamiento. Si ustedes realmente vivieron eso juntos, sus mentes van a sincronizar, van a ver la misma escena, sentir las mismas emociones. Y si no funciona, Guadalupe estaba nerviosa. Entonces aceptaremos que quizás esto es solo una coincidencia elaborada. La doctora Salazar sonrió gentilmente. Pero algo me dice que no va a ser el caso. ¿Están listos? Ricardo tomó la mano de Guadalupe. ¡Listos! La voz de la doctora Salazar era suave, hipnótica. Respiren profundo, inhalen por la nariz, exhalen por la boca. Sientan sus cuerpos relajándose, sus músculos soltándose, sus mentes acalmándose. Ricardo sintió las pálpebras poniéndose pesadas. Al lado de él, Guadalupe ya estaba con los ojos cerrados. Ahora quiero que ustedes vuelvan en el tiempo, lentamente, pasando por los años. 2024, 2023, 2020, 2010, 2000. Continúen volviendo. 1990, 1980, 1970. La voz de la terapeuta se hacía más distante, más lejos, más allá de esta vida, más allá de este cuerpo. Vuelvan hasta 1820. Buenos Aires, Río de la Plata. Ustedes están ahí. Sientan, vean, recuerden. Ricardo sintió algo extraño, como si estuviera cayendo a través del tiempo, y entonces ya no estaba en el consultorio. Ricardo abrió los ojos, pero ya no eran sus ojos. Era el cuerpo de otra persona. Estaba usando un uniforme, pesado, de soldado. El año era 1820, lo sabía sin necesitar preguntar. Estaba corriendo. Por la orilla del Río de la Plata había tiros, gritos, un ataque, fuerzas realistas contra independentistas. Y entonces la vio. Una mujer corriendo con un niño en los brazos. Isabela, la conocía. Trabajaba como guardia personal de la familia. Protegía a ella y a su hijo. «¡Isabela, corre!», gritó. Pero el niño estaba asustado. Se debatía. Y de repente el niño se resbaló de sus brazos. Cayó al río. Ricardo no pensó. Se aventó. El agua estaba helada, marrón. La corriente era fuerte, muy fuerte. Vio al niño hundiéndose. Nadó hasta él. Consiguió agarrarlo. Empujó al niño hacia la orilla, donde Isabela podía alcanzarlo. Pero la corriente lo atrapó a él. Intentó nadar. Intentó luchar. Pero el uniforme era pesado. Las botas estaban llenas de agua. Se estaba hundiendo. Y entonces lo sintió. Los pulmones llenándose de aguas, la quemazón, el desespero, la oscuridad llegando. Lo último que vio fue el rostro de Isabela, gritando, aventándose al agua detrás de él. Elena estaba viviendo el mismo recuerdo, pero desde el punto de vista de ella era Isabela, corriendo con Mateo en los brazos, aterrorizada. Los tiros, el caos, el niño cayendo, Ricardo aventándose. Ella lo vio salvar a Mateo, empujar al niño hacia la orilla. Guadalupe jaló a Mateo hacia la orilla, a salvo, vivo. Pero entonces vio a Ricardo siendo arrastrado por la corriente. «¡No, Ricardo, regresa, regresa!». Se lanzó al agua, nadó hacia él, logró agarrarlo, lo jaló hacia la orilla, pero él no estaba respirando. Lo volteó boca abajo, presionó su pecho, intentó sacarle el agua, sopló en sus labios. Nada, estaba muerto, los ojos abiertos, la boca llena de agua. Guadalupe se derrumbó sobre el cuerpo, llorando, abrazándolo, y hizo una promesa: «Te voy a encontrar en cada vida, lo juro, Ricardo, te voy a encontrar». En el consultorio, la doctora Salazar tenía los ojos muy abiertos, porque Ricardo y Guadalupe estaban hablando, al mismo tiempo, en trance profundo. Ricardo, con voz diferente, más joven: «El agua está fría, no puedo respirar. Lupita, cuídalo». Guadalupe llorando, aún con los ojos cerrados:
No, Ricardo, regresa, no me dejes. Los dos en sincronía perfecta, reviviendo la misma memoria, al mismo tiempo, con diálogos que se complementaban. La doctora Salazar estaba grabando todo, sus dedos temblaban. Ricardo se está hundiendo, murmuró Ricardo. Tan frío, tan oscuro. Te voy a salvar, gritó Guadalupe aún en trance. Te voy a sacar del agua. Demasiado tarde, ya fue. No, respira, por favor, respira. Silencio. Y entonces Guadalupe, llorando profundamente, susurró las palabras que la doctora Salazar nunca olvidaría. Lo prometo, te voy a encontrar en todas las vidas. Te protejo, lo protejo, siempre, para siempre. Si estás llorando ahora, no estás solo. Deja un corazón en los comentarios, porque esta historia está lejos de terminar. La doctora Salazar necesitó 10 minutos para traer a los dos de vuelta. Cuando Ricardo abrió los ojos, estaba llorando, lágrimas escurriendo por su rostro. No podía hablar. Guadalupe despertó gritando, un grito de dolor profundo, de pérdida, de luto que tenía 200 años, pero parecía fresco. Murió, sollozó. Murió y no pude salvarlo. Guadalupe. Ricardo se levantó del sillón. Se arrodilló frente a ella. Estoy aquí. Estoy vivo. Esta vez, estoy vivo. Ella lo miró. Realmente lo vio y se derrumbó en sus brazos. Los dos quedaron así, abrazados, llorando. Procesando 200 años de separación y reencuentro, la doctora Salazar estaba pálida. Había escuchado todo, grabado todo. En 20 años, dijo con voz temblorosa, nunca he visto esto. Ustedes dos experimentaron la misma memoria, al mismo tiempo, con diálogos que se completaban, con emociones sincronizadas. Hizo una pausa. No sé explicar esto científicamente, pero compartieron algo real, algo que trasciende esta vida. ¿Cree ahora?, preguntó Guadalupe. ¿En reencarnación? La doctora Salazar miró la grabación en su celular. Creo en ustedes. Los días siguientes fueron intensos. Ricardo y Guadalupe habían accedido a memorias completas. Ya no eran flashes, eran vidas enteras. Guadalupe recordaba todo, cómo era ser Lupita, el matrimonio arreglado con Fernando, el nacimiento de Mateo, la amistad con Ricardo Santoro, el guardia joven y dedicado, el día del ataque, la muerte de él, el luto, los años después, criando a Mateo sola después de que Fernando murió de fiebre amarilla, cargando la promesa hasta el día de su propia muerte en 1851. Ricardo recordaba todo también. Ser un soldado pobre, hijo de inmigrantes, sin familia, trabajar para la familia Mendoza, enamorarse en silencio de Lupita, sabiendo que ella estaba casada, que él nunca podría tenerla, protegerla aún así, morir por ella, feliz porque salvó a su hijo. Te amaba, dijo Ricardo una noche, los dos sentados en el jardín. En aquella vida nunca te lo dije, pero te amaba. Lo sabía, respondió Guadalupe, y yo también te amaba, pero estaba casada. Era imposible. Esta vez no lo es. Guadalupe lo miró. Esta vez no somos las mismas personas. Yo soy Guadalupe, asistente del hogar, madre soltera, humilde, y tú eres Ricardo, magnate, viudo, de un mundo completamente diferente. ¿Crees que eso importa? Ricardo tomó su mano. Después de todo lo que hemos descubierto, ¿crees que el dinero, la clase social, cualquiera de esas cosas superficiales importan cuando nuestras almas prometieron encontrarse a través de los siglos? Pero la sociedad no ha vivido lo que nosotros hemos vivido. La sociedad no sabe que yo morí en tus brazos en 1820, que tú prometiste encontrarme, que 200 años después te lanzaste a una alberca para salvar a mi hijo, porque tu cuerpo recordó la promesa antes de que tu mente entendiera. Se acercó más.
Guadalupe, no desperdicié una vida entera solo para desperdiciar esta también. Te quiero, nos quiero. Quiero esta familia que siempre fuimos destinados a ser. Guadalupe sentía las lágrimas escurriendo. Yo también quiero, susurró. Ricardo la besó, suavemente, como debió haberlo hecho 200 años atrás, como finalmente podía hacer ahora. Pero aún faltaba una cosa. 3 noches después de la sesión de hipnosis, Guadalupe despertó gritando. Ricardo corrió a su habitación. Ella estaba sentada en la cama, sudando, temblando, pero sus ojos estaban brillando. «¡Recuerdo!», gritó. «¡Recuerdo todo!». «¿Qué? No es solo 1820. Estaba hablando rápido. Son otras vidas. Veo otras. Antes de 1820, después de 1820. Ricardo se sentó en la cama. «¿Qué estás viendo?». «Italia, 1650. Yo era campesina. Tú eras soldado y moriste defendiendo la villa. Prometí encontrarte». Respiró profundo. «Francia, 1204. Yo era, no sé el nombre, pero tú estabas ahí. Moriste en una batalla. Lo prometí de nuevo». Más respiraciones. «Y antes de eso, mucho antes, no sé dónde, pero siempre lo mismo. Tú mueres, protegiendo a alguien, y yo prometo encontrarte. Y nos encontramos, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo». Ricardo sintió un escalofrío. ¿Cuántas vidas? No lo sé. Muchas, quizás decenas, quizás centenares. Guadalupe lo miró con intensidad absoluta. «Ricardo, no somos solo de 1820, somos de siempre. Nuestras almas están conectadas a través de milenios. ¿Y Mateo? Él también. A veces es mi hijo, a veces es hermano, a veces es otra persona, pero siempre está ahí. Los tres, siempre juntos, siempre encontrándose». Ricardo no sabía si sentirse maravillado o aterrorizado. Entonces, la alberca fue solo la última vez, la última en un ciclo de miles de años. Guadalupe tomó su rostro entre sus manos. «Pero esta vez es diferente. Esta vez no moriste. Esta vez Mateo fue salvado y tú sobreviviste. Esta vez podemos estar juntos. Finalmente». ¿Qué sucede cuando 3 personas descubren que son una familia a través del tiempo? Dejan de fingir. Mateo se cambió oficialmente de habitación. Pasó a dormir en la habitación al lado de la de Guadalupe, porque la recordaba como madre y ya no podía fingir que ella era solo la asistente del hogar. Guadalupe dejó de usar uniforme. Ricardo insistió. No era una empleada, era familia. Los 3 comenzaron a cenar juntos, todas las noches, como una verdadera familia. Doña Beatriz, la jefa del servicio con años de experiencia, notó el cambio. Ella jaló a Ricardo a un rincón. «Don Ricardo, con todo respeto, ¿qué está pasando aquí?». Ricardo sonrió. «Algo imposible, Beatriz. Algo que no creería si te lo contara. Inténtelo». Entonces Ricardo le contó todo. Las marcas, los sueños, los documentos históricos, la hipnosis, la promesa de 1820. Beatriz escuchó todo en silencio. Cuando él terminó, ella suspiró. «Llevo 20 años trabajando en esta casa», dijo ella. «Vi a la señora Santoro, su esposa, morir. Lo vi a usted quedarse vacío. Vi a Mateo consumirse de tristeza. Y entonces llegó Lupita. Y por primera vez en 2 años vi a Mateo sonreír. Lo vi a usted volver a vivir». Hizo una pausa. «No sé si creo en la reencarnación, don Ricardo, pero creo en el amor. Y veo amor en esta casa de nuevo. Finalmente». Ricardo la abrazó. «Gracias, Beatriz. Solo una cosa», dijo ella sonriendo. «Cuando se casen y se van a casar, eso lo sé, me invita a la boda». Ricardo rió. «La primera en la lista, pero aún faltaba una última pieza del rompecabezas. El doctor Ortega, el historiador, llamó una semana después. Don Ricardo, encontré algo que necesita ver». «¿Qué?». «No puedo hablar por teléfono. Venga al archivo general. Traiga a Lupita.
Necesitan ver esto con sus propios ojos. Ricardo y Lupita fueron al Archivo General de la Nación al día siguiente. El doctor Ortega los esperaba en una sala cerrada, rodeado de documentos antiguos protegidos por guantes y plástico. ¿Qué encontró?, preguntó Ricardo. El historiador colocó un documento en la mesa, antiguo, amarillento, letra manuscrita en tinta que tenía 200 años. Esto, dijo él, es el registro oficial de defunción de Diego Santoro, 15 de marzo de 1820. Ricardo y Lupita ya conocían ese documento, ya lo habían visto, pero hay más. El doctor Ortega volteó la página. Encontré algo adjunto, un documento que estaba archivado separadamente, pero hace referencia al mismo evento. Colocó el segundo papel en la mesa. Era una petición escrita a mano, fechada el 20 de marzo de 1820. Ricardo leyó en voz alta: yo, Isabela de Morales, viuda de Fernando de Morales, madre de Mateo de Morales, vengo por medio de esta a solicitar que el cuerpo del soldado Diego Santoro sea enterrado en el panteón de la familia Morales, al lado de la tumba de mi difunto esposo. Continuó: Diego Santoro dio su vida para salvar a mi hijo de las aguas del Río de la Plata durante el ataque del 15 de marzo. Sin su valentía y sacrificio, mi hijo habría muerto. No tengo palabras para expresar mi gratitud eterna. Él no tenía familia propia, así que pido que sea considerado parte de la nuestra. Lupita tenía lágrimas en los ojos. Y aquí, el doctor Ortega apuntó a la firma al final. Hay 3 nombres listados como familia del fallecido. Ricardo leyó: Isabela de Morales, Mateo de Morales y por extensión Diego Santoro. Silencio. ¿Entienden lo que esto significa?, preguntó el doctor Ortega. Ella oficialmente lo declaró como parte de la familia, 200 años atrás. Aunque él fuera solo un guardia, ella lo consideraba familia. Porque lo era, susurró Lupita. Él siempre lo fue. El doctor Ortega sacó un tercer documento, y esto lo colocó en la mesa. Testamento de Isabela de Morales, escrito en 1850, un año antes de su muerte. Ricardo leyó: dejo a mi hijo Mateo todas mis posesiones y propiedades, con una única condición: que él mantenga viva la memoria de Diego Santoro, el hombre que nos salvó, y que él crea, como yo creo, que almas verdaderas se encuentran más de una vez, que el amor trasciende la muerte, que promesas pueden atravesar siglos. Lupita se derrumbó en la silla llorando, porque ahí estaba la prueba final, no solo de que ellos habían existido en 1820, sino de que la promesa había sido real, documentada, preservada a través de 200 años. Ricardo tomó todos los documentos, miró a Lupita. Ya fuimos una familia, dijo él. En 1820, oficialmente, documentado, Isabela te declaró parte de la familia, aun siendo solo un guardia. Tomó la mano de ella. Y ahora, 200 años después, lo somos de nuevo. Solo que esta vez yo no voy a morir. Esta vez nos quedamos juntos. Lupita miró los documentos, las palabras escritas por la versión pasada de ella, la promesa que ella había hecho y cumplido. Realmente atravesamos 200 años, murmuró ella, solo para encontrarnos de nuevo. ¿Valió la pena?, preguntó Ricardo. Lupita sonrió a través de las lágrimas. Cada segundo. Comparte este video con alguien que necesita creer que el amor verdadero nunca muere, que promesas pueden sobrevivir al tiempo, que algunas almas fueron hechas para encontrarse, no importa cuántas vidas sea necesario. Pero 2 días después, Lupita estaba haciendo las maletas. Ricardo la encontró en el cuarto, guardando ropa en una maleta vieja. ¿Qué estás haciendo? Necesito irme, dijo ella sin mirarlo. ¿Irme? ¿A dónde? Lejos, salir de esta casa, de esta situación. Ricardo sintió que el mundo giraba. ¿Por qué? Lupita finalmente lo miró, y él vio dolor en los ojos de ella. Dolor antiguo,
Porque no aguanto, dijo ella. Recuerdo todo ahora, Ricardo. Todas las vidas, todas las formas en que moriste, todas las veces que te perdí. Limpió las lágrimas. Pasé siglos buscándote, siempre encontrándote, siempre perdiéndote de nuevo. Y ahora que finalmente te encontré vivo, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que mueras de nuevo, de que el patrón se repita, de que te pierda una vez más y tenga que pasar otros 200 años sola cargando este dolor. Ricardo se acercó, sostuvo el rostro de ella. Lupita, mírame. Ella miró. No voy a morir, no esta vez. El patrón ya fue roto. Mateo casi muere, pero fue salvado. Yo no salté al agua, tú saltaste y todo el mundo sobrevivió. Por primera vez en miles de años, la historia terminó diferente. Pero, ¿y si? No hay y sí, interrumpió Ricardo. Vivimos 1000 vidas separados. No vamos a desperdiciar esta juntos por causa del miedo. Tú prometiste encontrarme, tú cumpliste. Y ahora yo prometo que no voy a dejarte, no en esta vida. Lupita estaba temblando, queriendo creer, con miedo de creer. No sé si puedo. Y entonces oyeron un grito. ¡Lupita, no te vayas! Mateo estaba en la puerta, lágrimas escurriendo por el rostro. Corrió y abrazó a Lupita por las piernas. «Por favor, no te vayas», sollozó. «Siempre te vas, en todas las vidas. Me salvas y después te vas y me quedo solo de nuevo. Por favor, esta vez quédate. Por favor». Lupita se derrumbó en el suelo. Abrazó a Mateo. Lloró con él. «Todas las vidas», repetía Mateo. «Me salvas y después te vas. Esta vez quédate. Esta vez quédate». Guadalupe miró al niño, al hombre, a la familia que había perseguido a través de los siglos, y finalmente entendió. No había pasado 200 años buscando a Ricardo solo para encontrarlo. Había pasado 200 años aprendiendo a no tener miedo de quedarse. «Me quedo», susurró. «Esta vez me quedo». 3 meses después, la mansión era diferente. Ya no parecía la casa fría y vacía de un hombre viudo. Parecía un hogar. Guadalupe ya no era la muchacha de servicio, era la prometida. Ricardo le había pedido matrimonio el mes anterior, una petición sencilla, en el jardín, con Mateo sosteniendo el anillo. «Ya desperdicié una vida sin decirte que te amaba», Ricardo le había dicho. «No voy a desperdiciar esta también. Cásate conmigo, oficialmente, para siempre». Guadalupe había dicho que sí. Claro que había dicho que sí. Mateo estaba diferente también, más feliz, más ligero. Había dejado de tener pesadillas, de dibujar escenas de ahogamiento. Ahora dibujaba a la familia, los 3 juntos, sonriendo. «Papá», había dicho una noche, «ya no tengo miedo del agua». «No, no, porque ahora lo sé. Si me caigo, ustedes me salvan. Siempre, en todas las vidas». Y entonces llegó el día. Ricardo, Guadalupe y Mateo estaban al borde de la alberca. Esa misma alberca donde todo había comenzado, donde lo imposible se había revelado, donde 200 años de separación habían finalmente terminado. «¿Estás seguro?», Ricardo le preguntó a Mateo. Sí. El niño estaba usando flotadores en los brazos, sonriendo. «Quiero aprender a nadar, con ustedes 2». Guadalupe entró en el agua primero, después Ricardo, después Mateo, agarrando la mano de los 2. El agua estaba tibia, calma. Nada como el río helado de 1820. Nada como la alberca fría del día del accidente. «¿Estás listo?», Guadalupe preguntó. Mateo asintió. Empezaron despacio, enseñándole a Mateo a flotar, a mover los brazos, a no tener miedo. Y mientras hacían eso, algo mágico sucedió. Las 3 almas, que se habían encontrado y se habían perdido a través de 1000 vidas, finalmente estaban juntas, en el agua, sin miedo, sin tragedia, sin muerte, solo amor, solo familia, solo redención.
¡Lo logré!, Mateo gritó, nadando solo por 2 metros. Ricardo y Guadalupe aplaudieron, riendo, llorando, abrazándose, y en ese momento, la promesa de Isabella de Morales, hecha en 1820, en la orilla de un río, fue finalmente cumplida. Había encontrado a Ricardo, no solo en esta vida, sino a través de todas las vidas, y esta vez nadie murió. Esta vez todos se quedaron. Esta vez, finalmente, el final feliz. Ricardo abrazó a Guadalupe mientras Mateo jugaba en el agua. ¿Crees que nos vamos a encontrar de nuevo?, ella preguntó. ¿En la próxima vida? Sin duda, Ricardo respondió. Pero esta vez no vamos a necesitar 200 años, porque esta vez aprendimos que algunas almas no necesitan morir para encontrarse de nuevo, solo necesitan elegir quedarse. Guadalupe lo besó suavemente, como lo había hecho 1000 veces antes, como lo haría 1000 veces más. Entonces nos quedamos, y los 3 se quedaron, en la alberca, en la casa, en la vida, una familia reconstruida a través del tiempo, una promesa cumplida a través de siglos, un amor que ni la muerte consiguió apagar. Algunas personas van a decir que esta historia es imposible, que la reencarnación no existe, que fue solo coincidencia elaborada, y tal vez sea, pero tal vez, solo tal vez, algunas conexiones sean demasiado fuertes para ser explicadas por la ciencia. Algunas promesas sean demasiado profundas para ser borradas por el tiempo. Algunas almas estén destinadas demasiado para perderse para siempre. Si crees en esto, deja un comentario diciendo: algunas almas nunca se pierden. Si ya sentiste que conoces a alguien de otra vida, comparte este video. Y si estás buscando a alguien a través del tiempo, continúa buscando, porque si Ricardo y Guadalupe se encontraron después de 200 años, tú también vas a encontrar a quien buscas. Gracias por ver. Si te quedaste hasta aquí, formas parte de esta jornada con nosotros. Activa la campanita, deja el like, comenta tu historia y cree. Algunas promesas atraviesan vidas. Nos vemos en el próximo video, donde otra alma va a descubrir que lo imposible es solo lo que aún no ha sido probado. Hasta entonces, recuerda, nunca estás solo. Algunas personas te están buscando a través del tiempo. Solo necesitas dejar que te encuentren.